La Corte Suprema acaba de asustarse de su propio poder. Durante años empujó el límite a favor de Trump. Más poder ejecutivo, menos controles, más margen para despedir, remover, imponer. Y ahora, de pronto, frena. Porque lo que estaba en juego no era solo una persona. Era algo que te afecta directamente a ti. Tu dinero, tu estabilidad, tu futuro económico. El caso gira alrededor del despido de Lisa Cook, gobernadora de la Reserva Federal. Hecho. El gobierno de Trump sostuvo que basta con decir for cause para echarla sin probar nada, sin proceso, sin revisión judicial. Pero aquí aparece la paradoja. Los mismos jueces que antes ampliaron ese poder ahora empiezan a dudar. Inferencia, no porque hayan cambiado de principios, sino porque se dieron cuenta de a dónde conduce esto. Porque si hoy se acepta este argumento, mañana cualquier presidente podría usarlo. Y esta vez no habría marcha atrás. Pero hay un detalle que hizo que todo el salón cambiara de tono. Lo que ocurrió en esa sala no fue un incidente aislado. Hecho, el argumento central del gobierno fue que el presidente puede despedir a un gobernador de la Reserva Federal simplemente pronunciando las palabras for cause, sin necesidad de probar nada, sin un proceso, sin una condena previa. Solo decirlo y ya está. Pero aquí es donde la historia se vuelve más grande. Esto no se discutía en abstracto, se discutía en un año electoral, con jueces mirando más allá del caso inmediato. Hecho. Algunos plantearon abiertamente escenarios futuros, preguntando qué pasaría si un presidente demócrata usara exactamente el mismo estándar débil para despedir funcionarios por diferencias políticas. Y ahí surge el patrón. Inferencia. La Corte empezó a ver que el precedente que estaba a punto de crear no se quedaría en manos de Trump. Se convertiría en una herramienta permanente. Notice lo que no defendieron con fuerza, la idea de que ese poder tendría límites reales. Y cuando eso quedó claro, el ambiente cambió, porque este ya no era un debate legal, era una advertencia sobre lo que viene después. La afirmación que quedó flotando fue contundente. El gobierno estaba pidiendo poder sin verificación. Hecho. El abogado del gobierno, John Sauer, sostuvo que el presidente puede despedir a un gobernador de la Reserva Federal invocando for cause sin necesidad de probarlo ante un tribunal. Esa fue la línea, solo decirlo. Hecho. Varios jueces, especialmente Brett Kavanaugh, reaccionaron de inmediato planteando un escenario concreto. ¿Qué pasa si un futuro presidente usa ese mismo estándar débil para remover funcionarios por diferencias de política pública? No fue una pregunta teórica, fue una advertencia. Aquí es donde la historia se tensa. Inferencia. La Corte empezó a darse cuenta de que estaba a punto de escribir algo que no podría borrar después, porque las decisiones escritas de la Corte no expiran con una presidencia. Notice lo que faltó en la defensa del gobierno. Ningún mecanismo claro para frenar abusos, ninguna garantía de revisión real, solo confianza. Y cuando una institución empieza a depender solo de la confianza, algo más profundo ya se está rompiendo. Aquí es donde la situación deja de ser teórica y empieza a acelerarse. Hecho. Los jueces compararon este momento con otros precedentes donde el poder presidencial se expandió poco a poco, decisión por decisión, hasta volverse normal. Primero una excepción, luego otra. Y de repente, la excepción es la regla. Hecho. La Corte ya había permitido al presidente remover funcionarios de agencias independientes en otros casos recientes. Pero la Reserva Federal es distinta. No es solo otra agencia. Es el corazón del sistema financiero, y eso lo sabían todos en la sala. Pero aquí está el giro. Lo que antes parecía una línea roja, ahora se estaba discutiendo como si fuera negociable. Inferencia. Cuando algo que debería ser impensable se debate con naturalidad, ya se ha cruzado una frontera invisible. Notice lo que empezó a normalizarse en ese intercambio. La idea de que una acusación no comprobada puede ser suficiente para alterar mercados enteros. Y una vez que esa lógica entra en el sistema, no se queda quieta, se expande. Se replica, se vuelve costumbre. Y cuando eso pasa, el problema ya no es solo legal, es estructural. La evidencia más inquietante apareció cuando se examinó el motivo concreto del despido. Hecho. El presidente publicó un mensaje en redes sociales acusando a Lisa Cook de un problema en una solicitud hipotecaria previa a su llegada a la Reserva Federal. Ese fue el for cause. Hecho. En la audiencia,
El abogado del gobierno intentó presentar esa discrepancia como una falta grave, capaz de socavar la confianza en los mercados. Pero aquí la historia se quiebra. Nadie en la sala parecía creerlo. Inferencia. Lo que se estaba viendo no era un castigo por conducta, sino una remoción por desacuerdo. Notice la contradicción. Públicamente se hablaba de integridad financiera. En la práctica se trataba de poder político. Y ese contraste cambió el tono del caso. Porque si basta con encontrar una justificación mínima, incluso absurda, entonces el estándar de for cause deja de ser una protección y se convierte en una formalidad vacía. Este es el momento en que muchos entendieron algo clave. No importa cuán sólida sea la institución, si la puerta queda entreabierta, alguien terminará empujándola. A partir de ahí, todo se empezó a apilar. Hecho. El caso llegó a la corte por la vía de emergencia usando el llamado shadow docket, sin un proceso completo de revisión. Hecho. Algunos jueces cuestionaron por qué había tanta prisa, señalando que el expediente estaba incompleto y que Lisa Cook ni siquiera había tenido una oportunidad clara de responder. Pero aquí está el problema. Esa urgencia no fue un accidente. Inferencia. La prisa es una herramienta. Reduce el debate, comprime el análisis y empuja decisiones antes de que las consecuencias sean visibles. Notice cómo se encadenan los movimientos. Primero el despido, luego la justificación mínima, después la vía rápida en la corte. Todo ocurre tan rápido que nadie tiene tiempo de frenar. Y cuando el sistema empieza a moverse por inercia, ya no responde a principios, responde a velocidad. La pregunta ya no es si esto fue correcto o incorrecto. La pregunta es otra, mucho más incómoda. ¿Qué pasa si esta forma de operar se vuelve permanente? Ahora mira esto desde tu lado, no desde el estrado. Hecho. La Reserva Federal no es un debate abstracto, influye directamente en tasas de interés, hipotecas, crédito y ahorros. Inferencia. Cuando el liderazgo de la Fed puede cambiar por una acusación débil, la incertidumbre no se queda en Washington, se filtra hacia abajo, hacia ti, hacia tu préstamo, tu 401k, el costo de tu tarjeta de crédito. Notice lo que casi nadie dice en voz alta. Los mercados no reaccionan solo a datos, reaccionan a señales. Y una señal de inestabilidad en la Fed es una alarma silenciosa. No explota en titulares, pero se siente en la vida diaria. De pronto, decisiones que parecían técnicas empiezan a sentirse políticas y cuando eso ocurre, la confianza se erosiona rápido. No importa si sigues la política o no. No importa a quién votas. Si el sistema que debería ser predecible empieza a moverse por impulsos, todos quedan expuestos. Y lo más inquietante es esto. La mayoría de la gente solo nota el impacto cuando ya es tarde. Si esto te suena familiar, dilo en los comentarios. Aquí es donde conviene dejar de mirar el caso y empezar a mirar el sistema. Hecho, la Corte ha ido debilitando decisión tras decisión las protecciones de las agencias independientes. No de golpe, poco a poco. Inferencia, no es caos, es un incentivo. Más poder concentrado en el Ejecutivo significa más velocidad, menos fricción y menos supervisión. Y eso resulta atractivo para cualquier presidente, sin importar el partido. Pero aquí está la parte incómoda. El sistema asume buena fe, asume que quien tiene el poder no va a abusar de él. Nótese lo frágil que es esa premisa. Cuando todo depende de que alguien no cruce la línea ya dejó de existir. Y el shadow docket acelera ese proceso, porque permite que los efectos se sientan antes de que exista una explicación clara. El resultado no es un escándalo inmediato, es algo peor, es normalización. El poder se expande sin ruido, sin debate público, sin correcciones visibles. Y cuando finalmente alguien intenta frenarlo, descubre que ya no hay un freno diseñado para eso. Desde aquí, el camino se divide, pero ninguno es neutral. Primer escenario. Hecho, la Corte pone un límite claro y exige que el for cause sea real, verificable, sujeto a revisión. Inferencia. Eso frenaría este caso en particular, pero no borraría lo que ya se insinuó. El mensaje quedaría flotando. El intento fue legítimo, solo falló esta vez. Segundo escenario. Hecho. La Corte deja el estándar ambiguo, evita una regla firme y permite que la decisión se diluya en tecnicismos. Inferencia.
Ese vacío se convierte en una invitación, porque cuando el límite no está escrito, alguien lo va a probar de nuevo. Notáis cómo el movimiento ya empezó. Preguntas sobre futuros presidentes, silencios estratégicos, decisiones urgentes, sin fondo. Todo apunta a que la próxima batalla no será igual a esta. Será más rápida, más agresiva y con menos resistencia. No importa quién esté en la Casa Blanca cuando ocurra, el incentivo ya quedó expuesto. Y cuando los incentivos cambian, el comportamiento sigue. Lo inquietante no es lo que la Corte decida hoy, es lo que otros aprenderán de este momento mañana. Hay una idea que atraviesa todo este episodio y que cambia cómo se ve la historia completa. Hecho, el caso no trata solo del despido de una persona ni de una disputa legal puntual. Trata de hasta dónde puede estirarse el poder antes de romper el sistema que lo contiene. Inferencia. Cada vez que una institución cede solo un poco, ese poco no desaparece, se acumula. La Corte creyó que podía empujar sin consecuencias inmediatas. Ahora se enfrenta a su propio reflejo. Y aquí está la frase que lo resume todo. No fue Trump quien puso a la Corte en riesgo. Fue la lógica que la Corte aceptó para controlarlo. Lo que vimos no es un giro moral, es un momento de autoconservación. Porque cuando el poder se vuelve ilimitado, nadie queda fuera de su alcance. Ni siquiera quienes lo habilitaron. Este caso es una advertencia silenciosa sobre cómo funcionan realmente las democracias modernas. No colapsan de golpe, se deslizan. Y cuando el desliz se vuelve visible, ya hay demasiado en juego para fingir sorpresa. Si quieres entender qué viene después y cómo estas decisiones empiezan a encajar entre sí, este no es el final. Es el punto de partida. Sígueme y quédate, porque la próxima capa de esta historia ya se está moviendo.